tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar conmigo, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, si no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Señor, escucharé, levanta tus manos y dile conmigo en voz alta: háblame, Señor. Díselo de nuevo: háblame, quiero escuchar tu voz. Llorar como un niño, pasaría el tiempo así, sin querer nada más escucharte. Reciban un muy cariñoso saludo, queridos hermanos y amigos de la Iglesia IM Nueva Jerusalén. El día de hoy es un día muy especial. Estamos reiniciando las celebraciones presenciales en nuestro templo.
tenemos muchas expectativas acerca de lo que el Señor va a hacer. Como congregación, estamos comprometidos con el COE cantonal a cumplir las normas de bioseguridad. Sin embargo, el compromiso con nuestro Dios es aún mayor. Es un compromiso que implica obedecer a las autoridades ciertamente, pero cuidar de nuestros hermanos como de nosotros mismos. Es un compromiso solemne por temor reverencial a la soberanía de Dios. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. También de amor a Él, a nuestros hermanos y por supuesto a nosotros mismos. Justamente por el cuidado que debemos tener con los niños menores de 9 años, los adultos mayores de 65 y las personas que por su condición de salud tienen mayor riesgo en caso de contagio, estamos hoy también por estas vías tecnológicas, Radio Unión 90.3 FM, YouTube y Facebook. Ahora, quiero compartir con ustedes un precioso y esperanzador salmo, el Salmo 64 en su versión de la Nueva Traducción Viviente. Me he atrevido a cambiar algunas palabras, por lo que les invito a seguir la lectura en la pantalla donde he resaltado las palabras que cambié. Oh Señor, escucha mi queja. Protege mi vida de las amenazas de mis enemigos. Escóndeme de la invasión de esta turba malvada y de esta multitud de microorganismos. Afilan su infección como espada y apuntan como flechas sus ataques amargos. Le tiran a los ingenuos desde una emboscada, los atacan de repente y sin temor. Se animan unos a otros a hacer el mal y maquinan cómo tender sus trampas en secreto. ¿Quién se dará cuenta?, preguntan. Dicen mientras traman sus delitos, hemos orquestado el plan perfecto. Es cierto, los instintos de estos seres son astutos, pero Dios mismo les lanzará sus flechas y los destruirá de repente. Su propia naturaleza los arruinará, y quienes los vean menearán la cabeza en señal de desprecio. Entonces todos temerán, proclamarán los poderosos actos de Dios y se darán cuenta de todas las cosas asombrosas que Él hace. Los justos se alegrarán en el Señor y en Él encontrarán refugio, y los que hacen lo correcto lo alabarán. Mis hermanos, estamos queriendo hacer lo correcto al cumplir las normas de seguridad y vamos a alabarlo cumpliendo de esa manera su palabra. Acompáñenme en esta oración. Señor, queremos agradecerte porque has sido fiel en medio de esta situación, en medio de la pandemia, porque ha sido manifiesta tu protección y tu provisión para la congregación de la Iglesia IM Nueva Jerusalén. Te damos gracias también porque hoy podemos reanudar las celebraciones presenciales en el templo. Y te pedimos, Señor, que tu amor se manifieste en conservar la salud de cada uno de los hermanos, de cada uno de los asistentes. Estamos expectantes, Señor, de lo que nos dirás a través de la palabra que hoy es traída a través del hermano pastor Alberto Ayoví. Señor, úngele de tu poder y que tu palabra sea proclamada y recibida con el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque eres fiel y nos permite, Señor, reunirnos para alabarte, para adorarte, para clamar tu protección y tu cuidado. En el nombre de Jesús y en gratitud. Amén. Vamos ahora a continuar alabando a nuestro Dios.
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Para ti, Señor, solo para ti. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, Y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, por siempre y siempre eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuyo es todo el honor. Declara, tuya es toda la gloria, tuyo es todo. Con todas tus fuerzas vamos a cantar, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Al único digno, al único digno, al Cordero inmolado, que rompió el poder de la muerte, que rompió las cadenas de maldad,
el sepulcro lo retuvieran. No, no había manera de que las ataduras lo detuvieran. No, cuando muchos piensan que todo terminó, que no hay remedio, que no hay camino, que nadie puede abrir la puerta de la cárcel, yo te digo, yo soy el Dios de lo imposible, 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 Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. No hay cadena que no se pueda romper con el poder de la sangre. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mí.
háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, 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 háblame. Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Con estas palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo, le queremos dar la cordial bienvenida a usted, amado hermano, amado y querido amigo, a este tiempo en el que vamos a estar meditando en la palabra de Dios sobre el tema verdades acerca de hacer la voluntad de Dios. Verdades acerca de hacer la voluntad de Dios. Y es que hoy vamos a estar puntualizando y descubriendo qué es la voluntad de Dios. Cuáles son las características principales de la voluntad de Dios. Y qué pasos o acciones podemos dar para hacer la voluntad de Dios. Quiero motivarle a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 38. Acompáñeme a la lectura. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. De acuerdo a este texto, podríamos decir que Jesús tenía la idea clara del para qué o por qué estaba en la tierra. Y no era para hacer su voluntad, era para hacer la voluntad del Padre que le envió a la tierra. No sé por quién voy a decir esto, pero puede que usted se haya estado preguntando en un momento determinante en su vida, puede que en estos tiempos a lo mejor, ¿para qué Dios me trajo a esta vida? ¿Cuál es el propósito mío aquí en la tierra? Bueno, déjeme decirle que ha descubierto el más importante, el más principal podríamos decir, hacer la voluntad de aquel ser que le dio la vida y que lo trajo aquí a esta tierra. Hacer la voluntad de Dios. Y aquí vale la pregunta, ¿qué es la voluntad de Dios? Y cuando tratamos de conceptualizar, definir qué es la voluntad de Dios, podemos decir que la voluntad de Dios es aquello que el Padre sueña, anhela, desea que usted y yo hagamos. Voy a volverlo a decir.
La voluntad de Dios es aquello que el Padre anhela, desea, sueña que usted y yo hagamos. Permítame que podamos en este momento desarrollar una pregunta más. Y la pregunta es, ¿y dónde encontramos la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios? Y bueno, hay dos fuentes o dos vertientes principales. La primera vertiente es la voz de Dios, el hablar de Dios a nuestras vidas. Cuando Dios nos habla, de manera general nos expresa aquello que Él quiere que usted y yo hagamos. La segunda fuerte o vertiente es la palabra de Dios, la Biblia. En ella también encontramos de forma precisa la voluntad de Dios. Quiero motivarle a que hagamos un ejercicio, algo muy práctico, que tiene que ver sobre cómo descubrir la voluntad de Dios en las Escrituras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir viendo ciertas citas bíblicas y descubriendo qué es lo que el Padre anhela que usted y yo hagamos. Vamos. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Y qué dice ahí? Dice, orad sin cesar. ¿Qué es lo que el Padre anhela, desea que usted y yo hagamos? Y claro, la respuesta es sencilla. Que vivamos en oración permanente. Dicho de otra forma, que la oración sea un estilo de vida. Que oremos permanentemente, ¿cierto? Vamos con otra cita bíblica. Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 39. Jesús dijo así, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ella dan testimonio de mí. ¿Qué es lo que el Padre desea que usted y yo hagamos, de acuerdo a esta cita bíblica? Claro, que escudriñemos las Escrituras. Y eso significa meditar, profundizar, analizar, estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que Él quiere. Vamos con otra cita bíblica. Primera de Pedro 1:6. Y esa cita bíblica dice así, sed santo como yo soy santo. ¿Qué desea o qué anhela el Padre que usted y yo hagamos? Y una vez más la respuesta es obvia. Que vivamos como santos. Y eso significa vivir apartados, que nos distanciemos, que nos alejemos de todo aquello que es pecado. Vamos a otra cita más. Efesios 4:25. Y la cita dice, desechando la mentira, hablad la verdad los unos con los otros, con su prójimo, el que está cerca. ¿Qué es lo que el Padre anhela o desea que usted y yo hagamos? Que desechemos la mentira y que hablemos la verdad con nuestro prójimo. Desechar la mentira significa eliminar la mentira de nuestra vida. Sacarla, pegarle un buen puntapié, que se vaya lejos, que no regrese. E incrustar el hábito de hablar la verdad con nuestro prójimo, con el que está cerca. Es decir, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, que hablemos la verdad. Qué interesante, ¿cierto? Ahora, cuando vivimos para hacer la voluntad de Dios, vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Dicho de otra forma, de acuerdo a los propósitos de Dios para nuestra vida. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Jesús miraba a hacer la voluntad de Dios como un alimento para su vida. Ahora, déjeme mostrarle un secreto
que ya cuando se lo diga ya no va a ser secreto. Pero para poderlo ver, para poderlo descubrir, lo motivo una vez más, abrir su Biblia. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos del 11 hasta el 13. Acompáñenme a la lectura. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El escritor bíblico está diciendo que cuando recibimos a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, Dios nos dio el poder, la autoridad de llamarnos hijos de Dios. Él nos hizo hijos de Él. ¿Por qué? Porque Él nos engendró. Él nos hizo nacer de nuevo. No nacimos de nuevo de un acto sexual, como dice el escritor bíblico aquí, sangre y carne, ni tampoco porque a alguien se le vino la idea, voluntad de hombre. No, nacimos por la voluntad de Dios. Nacimos de nuevo por la voluntad de Dios. Increíble, pero cierto. Y nacimos de nuevo para hacer la voluntad de Dios. De ahí es que debemos de ver a la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios, como Jesús la ve, como nuestra comida, como nuestro alimento principal. Diga ahí donde usted se encuentra: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y esa es la verdad. Y es que, como dice Jesús, cuando hacemos la voluntad del Padre, que es nuestro alimento espiritual, esa acción nos nutre. Es decir, nos da energías, como lo estuvimos analizando el domingo anterior. Nos da fuerzas para vivir una vida agradable al Padre cada día. También nos da crecimiento. Crecemos en esa habilidad de escuchar la voz del Padre. Crecemos en aquella habilidad de discernir la presencia de Dios, de poderla disfrutar. Crecemos en nuestra fe. Pero también ese alimento espiritual nos da mantenimiento. Nos ayuda a mantener el gozo del Señor. Nos ayuda a mantenernos libres del poder del pecado y de la muerte espiritual. Ahora, aquí vale una pregunta. ¿Por qué el hacer la voluntad de Dios es un alimento que nos nutre? ¿Por qué? Y bueno, la respuesta es que el hacer la voluntad de Dios llega a nutrirnos porque la voluntad de Dios tiene 3 ingredientes principales que la Biblia menciona de forma clara en Romanos capítulo 12, el versículo 2. Vamos a la Biblia una vez más. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De acuerdo al escritor bíblico, la voluntad de Dios tiene 3 ingredientes. Es buena, es agradable y es perfecta. Profundicemos en cada una de ellas. Primero dice que es buena. Y en el original significa bien y favor. Esto significa, y créamelo, cuando lo descubrí me impactó mucho y espero que le impacte a usted. Esto significa que la voluntad de Dios ha sido diseñada por el Padre para hacernos bien, para traer bienestar a nuestra vida.
¡Wow! Esto es tremendo. Ahora podemos entender por qué nos ayuda a crecer. ¿Por qué nos da fuerzas? ¿Por qué mantiene el gozo y nos mantiene libre? Fue diseñada por el Padre para hacernos bien, para traer bienestar a nuestra vida y por ende a nuestra familia. Ahora, escúcheme con atención lo que le voy a decir. La voluntad de Dios, si la conocemos solamente, no va a traer bienestar, no va a hacernos un bien. No. La voluntad de Dios va a producir bienestar, progreso, crecimiento cuando la hagamos. Déjeme ilustrarlo utilizando los textos bíblicos que anteriormente analizamos. Es decir, cuando oremos permanentemente, cuando estudiemos la palabra de Dios, cuando vivamos apartados del pecado, cuando hablemos la verdad con todos los que están a nuestro alrededor, es que se va a desencadenar aquel poder divino que hay en la voluntad de Dios. Y nos va a llevar, va a producir en nuestra vida bienestar, va a traer bienestar. Y ese bienestar no solamente va a tocar nuestros corazones, va a tocar también el corazón de nuestra familia. ¿Cómo no darle gloria y honra al Padre? El segundo ingrediente de la voluntad de Dios dice que es agradable. En el original significa completamente agradable. Es decir, que la voluntad de Dios ha sido diseñada por el Padre para producir gozo, satisfacción. Increíble, hermano. Esto es digno de escucharlo y de gozarse. Por aquella sabiduría, por aquella capacidad del Padre para poder poner eso, ese ingrediente en su voluntad. Ahora, una vez más quiero que me escuche con atención lo que voy a decir. Conocer la voluntad de Dios no va a producir gozo ni satisfacción a nuestras vidas. Lo que va a producir gozo y satisfacción a nuestras vidas es cuando hagamos su voluntad. Y una vez más, permítame ilustrarlo, utilizando los textos bíblicos que anteriormente utilizamos, que estuvimos analizando. Cuando oremos permanentemente, cuando estudiemos la palabra de Dios, cuando vivamos apartados del pecado, cuando hablemos la verdad, esa acción de hacer la voluntad de Dios va a traer a nuestra vida gozo y satisfacción. Ahora, déjeme explicarle cómo va a llegar ese gozo y esa satisfacción. Quiero ubicarlo en aquella historia en la cual Jesús se bautizó. En un inicio Juan el Bautista está impidiéndole, está diciendo, no, ¿cómo es posible que tú vengas a mí para que yo te bautice? Yo necesito que tú me bautices. Tranquilo. Es importante que cumplamos toda justicia. Es decir, que hagamos aquello que es correcto, que hagamos la voluntad del Padre, que yo me bautice. Se bautiza, va saliendo del agua, hinchado, podríamos decir, de gozo, de alegría. El Padre expresa, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, aquel que me produce gozo.
Lo mismo sucede cuando usted y yo hacemos la voluntad del Padre. El Padre se goza. El Padre se alegra. Se siente satisfecho. Y también el Hijo. Y también la persona del Espíritu Santo, aleluya, que vive en nuestras vidas. Entonces ese gozo divino llega a nuestro espíritu, llega a nuestra alma. Y sentimos esa satisfacción. Y sentimos ese gozo de vivir de acuerdo a los propósitos de aquel que nos dio la vida. Y ese gozo llega a la vida de nuestra familia. Gloria a Dios. Porque es sabio en aquellas cosas que hace. Y el último ingrediente de la voluntad de Dios es que es perfecta. En el original significa completa, madura, entera. Es decir, que la voluntad de Dios ha sido diseñada por el Padre para producir crecimiento, para traer madurez, madurez moral, madurez espiritual, madurez emocional. Increíble. Eres increíble. Aquí vale esa canción que dice, eres increíble. Nadie como tú. Mi Dios, eres increíble. Ahora quiero recordarle una vez más. No por conocer la voluntad de Dios se va a producir en nosotros crecimiento espiritual, crecimiento moral, crecimiento emocional. No vamos a madurar por conocer la voluntad de Dios. Cuando la hagamos, es que va a producir crecimiento y va a traer madurez a nuestras vidas. Una vez más, permítame utilizar las citas bíblicas antes mencionadas. Cuando oremos permanentemente, cuando estudiemos su palabra, cuando vivamos apartados del pecado, cuando vivamos diciendo la verdad, es que ese hacer la voluntad de Dios va a producir en nuestras vidas madurez, madurez espiritual, emocional. Mientras analizaba esto, me ponía a pensar lo siguiente. Ahora entiendo por qué muchos hermanos, si un hermanito no le saluda, ¡ay! Como cristal, se incomoda, se molesta. ¡Ay! Tal hermano me hizo tal cosa. ¡Ay! Que yo no puedo perdonarlo. Son personas inmaduras, emocionalmente y espiritualmente. Y la pregunta es, ¿por qué son así? Y la respuesta es sencilla. No viven para hacer la voluntad del Padre. Y ahí es que yo llego y digo que la Biblia y la vida cristiana es como las matemáticas. 2 más 2 es 4. Es bueno entender. Es bueno reflexionar el por qué, el hacer la voluntad de Dios. Nos da fuerzas, trae crecimiento y nos da mantenimiento por los ingredientes que contiene este alimento. Es bueno, es agradable y es perfecta. Ahora, sin lugar a dudas, usted está ahí diciendo, sí, pastor, qué chévere, quiero hacer la voluntad de Dios, pero ¿qué pasos doy? ¿Qué hago para crecer en la tarea de hacer la voluntad de Dios? ¿Qué hago? Bueno, hay 5 acciones que podemos desarrollar y nos van a ayudar a comer este alimento que es sabroso y muy nutritivo. Déjeme llevarle la Biblia. Acompáñeme al Salmo 143, verso 1. Y dice así, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios.
que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Mire, aquí nos encontramos al salmista pidiendo al Padre que le enseñe a hacer su voluntad. Entonces, una de las cosas que necesitamos hacer para crecer en nuestra tarea de hacer la voluntad del Padre es pedirle al Padre que nos enseñe a hacer su voluntad. Mire, ¿cuántas veces anhelamos, soñamos, planificamos en hacer la voluntad del Padre, pero terminamos no haciéndola? Eso significa que nos hace falta algunas cosas que el Padre las conoce y puede brindárnoslas, puede enseñárnoslas, para así aquello que anhelamos hacer, poder llevarlo a la práctica. Solo necesitamos pedirle al Padre: Padre, enséñanos a hacer tu voluntad. La segunda cosa, o la segunda acción que nos va a ayudar a crecer en aquella tarea de hacer la voluntad del Padre, es priorizar en nuestra vida el hacer la voluntad de Dios. Si usted se da cuenta, el texto bíblico dice: enséñame a hacer tu voluntad. Y sin lugar a dudas, el salmista se lo pide porque ha llegado a la conclusión, que espero, amado hermano y amigo, que usted también haya llegado, en que hacer la voluntad de Dios era algo importante, algo prioritario para su vida. Por eso se lo termina pidiendo. Enséñame. Necesitamos priorizar en nuestra vida el hacer la voluntad de Dios. Y eso significa o implica poner como algo primario, algo muy puntual, algo necesario en nuestra vida, el hacer la voluntad del Padre. Que dejemos a un lado muchas cosas, pero no esa. Que trabajemos intencionalmente para hacerla. La tercera acción que nos va a ayudar a crecer en la tarea de hacer la voluntad del Padre es leer, meditar y estudiar la palabra de Dios con el objetivo de conocer y hacer su voluntad. Muchas veces nosotros leemos, meditamos, estudiamos la palabra de Dios con el objetivo de conocer solamente la palabra de Dios. Y muchas veces conocemos la voluntad de Dios, pero no la hacemos. Y esa acción nos lleva a ser, como dice la palabra de Dios, oidores, olvidadizos y no hacedores de la voluntad de Dios. Necesitamos, cuando estemos leyendo, meditando, estudiando la palabra de Dios, hacerlo con un objetivo bien claro en nuestra mente. Aquello que yo descubra aquí, que el Padre quiere que yo haga, yo voy a trabajar por hacerlo. Eso significa leer, estudiar, meditar la palabra de Dios con el objetivo de descubrir la voluntad de Dios para hacerla. Y como un maestro mío, David Mutre, sabía decirnos: el que a nada apunta, a nada pega. Si apuntamos a poder descubrir en la palabra de Dios la voluntad de Dios y hacerla, vamos a terminar haciéndola. La cuarta cosa o acción que podemos hacer para crecer en nuestra tarea de hacer la voluntad de Dios es descubrir en nuestra vida cuáles son los enemigos que nos impiden el hacer la voluntad de Dios. Sí, aunque usted no lo crea, en nuestras vidas existen enemigos que trabajan silenciosamente para que usted y yo no hagamos la voluntad de Dios, la cual queremos hacer.
y trabajan silenciosamente. Ahora, déjeme decirle que más adelante vamos a predicar un sermón entero sobre este tema, los enemigos de hacer la voluntad de Dios. Hoy solamente quiero compartirle uno. La idea es que usted trabaje, la idea es que usted le pregunte al Padre, Padre, ¿cuáles son los enemigos? ¿Cuáles son las cosas que hay en mi vida que me impiden hacer tu voluntad? Voy a compartir uno. Y es la falta de oración en mojado. Es decir, la falta de oración en la presencia de Dios. Cuando oramos en seco, sin orar en la presencia manifiesta del Señor, no pasa nada. Pero cuando oramos en mojado, cuando oramos en la presencia manifiesta del Señor, llegamos a experimentar de su presencia. Llegamos a estrechar esa relación de intimidad. ¿Sabe lo que sucede? La persona del Espíritu Santo impregna en nuestro espíritu, en nuestra alma, fuerza. Y de ahí nos levantamos para hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Entonces, cuando no oramos en mojado, y a eso nos lleva la carne, a no orar en la presencia del Señor, a orar de forma relámpago. Entonces, cuando no oramos, simple y llanamente no tenemos la fuerza necesaria para hacer la voluntad de Dios. Y el último paso o acción que nos ayuda a crecer en la tarea de hacer la voluntad de Dios es orar y ayunar. Porque muchas veces existen ataduras espirituales en nuestras vidas. Existen armas que el enemigo las ha diseñado para nosotros de tal manera que estamos impávidos y no podemos hacer la voluntad de Dios. Entonces necesitamos ayunar para que la presencia de Dios venga a romper cadenas, ataduras, ligaduras, toda clase de artimañas del enemigo en nuestras vidas. Y tengamos la fuerza, el vigor, esa presencia activa de Dios para hacer la voluntad de Dios. Queremos terminar este tiempo haciendo un recuento de ideas de lo que hemos puntualizado y descubierto en este tiempo. En este tiempo hemos analizado y descubierto qué es la voluntad de Dios. Y hemos dicho que la voluntad de Dios es aquello que Dios quiere, anhela, desea que usted y yo hagamos. A más de eso, descubrimos que la voluntad de Dios la llegamos a conocer a través de la palabra de Dios y su voz, su hablar a nuestras vidas. También descubrimos cuáles son los ingredientes de la voluntad de Dios. Dijimos que es buena, es decir, que fue diseñada por el Padre para traer bienestar a nuestra vida y por ende a nuestra familia. Es agradable, significa que fue diseñada para traer gozo y satisfacción a nuestra vida y por ende a nuestra familia. Y que es perfecta, es decir, que fue diseñada por el Padre para traer madurez emocional, moral y espiritual para nuestras vidas. Por último, también analizamos 5 pasos para crecer en la tarea de hacer la voluntad de Dios. Dijimos que la primera era pedir al Padre que nos enseñe a hacer su voluntad. La segunda, priorizar el hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. La tercera, leer y meditar las Escrituras con el objetivo de conocer y hacer la voluntad de Dios que descubramos. Cuarto, poder descubrir cuáles son los enemigos del hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y quinto, el orar y ayunar. Querido hermano y amigo, Dios le hizo nacer de nuevo a través de su voluntad. Y diseñó el hacer su voluntad como un alimento para nutrir su vida, para traer a su vida
bienestar, satisfacción y madurez. Madurez moral, emocional y espiritual. Tome hoy el compromiso de vivir para hacer la voluntad de Dios. Pídale que le enseñe a hacer su voluntad. Priorícela en su vida. Lea, medite, estudie la palabra de Dios con el objetivo de descubrir la voluntad de Dios y hacerla. Investigue cuáles son los enemigos de hacer la voluntad de Dios que hay en su vida. Y ore y ayune. Entonces usted disfrutará de los nutrientes que Dios ha diseñado en su voluntad. Padre, quiero orar por cada hermano, por cada amigo que hoy tu palabra ha tocado su corazón. Y se ha sembrado en él el sentir, el anhelo, el deseo de hacer tu voluntad. Ayúdale, guíale en este momento, que está tomando el compromiso, que te está pidiendo. Derrama de tu Espíritu Santo en su vida. Que tu reino venga a su ser. Que tu presencia llene su vida. Y que tú le guíes, que tú le enseñes a hacer tu bendita, buena, agradable y perfecta voluntad, Padre amado. Ministra su vida a través de esta canción, Señor. En el nombre de Jesús. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor.
Gracias al Señor por su palabra. Gracias a Dios por su siervo, el pastor Alberto. Quiero rogarle, mi hermano, mi amigo, que se mantenga en oración por la protección de Dios sobre nuestra congregación, por la salud y familia del pastor Alberto, por nuestro país y sus autoridades, así como porque el Señor tenga misericordia de la humanidad entera y levante la disciplina que ahora atravesamos. Lo leímos en el Salmo 64. Él tiene el control. Recuerde también que el plan financiero de Dios pasa por el compartir. Su deseo es que nadie pase necesidad. Para ello nos anima a entregarle los diezmos y las ofrendas, y así demos gracias por su provisión y confiemos en su generosidad en el nuevo mes que corre. En pantalla encontrará las cuentas bancarias a las cuales puede enviar su contribución. Por otro lado, manténgase atento a la información que enviamos por el chat de WhatsApp y participe en todas y cada una de las actividades virtuales a las que le invitamos. Esta tarde, por ejemplo, al tiempo de ayuno y oración convocado por la Iglesia Nacional. Únase a través de Zoom. El martes en la noche nos unimos en nuestra noche de clamor. Recuerde los motivos por los cuales orar que ya hemos mencionado. Jueves y viernes en nuestras reuniones de casas de paz. Mientras tanto, que el Señor les bendiga abundantemente.